Se está predicando mucho en las iglesias, ¿ok? Y se ven pocos cambios en las personas. Con tanta palabra que hoy un día hay, ya sea a través de las redes sociales, a través de canales cristianos, a través de tantas diferentes plataformas. Pero la iglesia sigue en la misma condición. Hay hermanos que muchas veces cuando yo traigo una exhortación me han malentendido porque se lo cogen para ello personal. Y yo estoy hablando de la iglesia, muchas veces, la mayoría de las veces, yo estoy hablando de la iglesia universal de Jesucristo. No estoy hablando de ustedes que somos la iglesia local de aquí en Mandarín. Entonces, tenga cuidado porque el diablo es muy sutil para especialmente personas que tienen problemas, que son nuevos en el Señor y a lo mejor son personas que han tenido situaciones con la depresión, con baja estima. Entonces nosotros a veces los líderes tenemos que tener tacto y cuidado cómo nos expresamos porque le podemos ser de piedra de tropiezo a un hermano o una hermana que todavía está batallando con este tipo de mentalidad. Entonces, cuando yo hablo de la iglesia, nunca lo tomen como que el pastor se está hablando de la iglesia local. Pero, amado, me gocé con la clase de mi esposa, aunque yo se lo digo todos los domingos, aunque ustedes no me hayan visto sentado aquí, yo la estoy oyendo a ella. Porque confirma el estudio de lo que yo le mencioné el domingo pasado y de lo que yo le voy a estar hablando en esta mañana. No sé si por lo menos por pareja o las personas solas recibieron un flyer que estaban dando, lo sugiere en la entrada. Ahí lo que usted tiene es cómo está la Biblia dividida, lo que enseña ahí. Cómo se divide la Biblia. ¿Qué tema principal tiene cada uno de los libros de la Biblia? ¿Cuántos capítulos tiene cada libro de la Biblia? Aún sus abreviaturas y todo lo que usted debe por lo menos básico de conocer para usted estudiar y leer la Biblia. Porque ¿sabe por qué quiero hacer esto, amado? Tenemos que aprender a leer la Biblia correctamente. Y el tema de este estudio en esta mañana es la manera correcta de interpretar la Biblia. En los tiempos que estamos viviendo, de la razón por la que yo quiero hacer esto, porque estamos viviendo tiempos en donde se han levantado muchas herejías por la mucha confusión e ignorancia y por el alfabetismo bíblico que hay en la iglesia del siglo XXI. Entonces quiero que vayan conmigo a 2 de Pedro y vamos a leer estos primeros 3 versículos. ¿Por qué esto está tan fuerte en esta época que estamos viviendo? ¿Saben por qué? Porque la venida del Señor está cada día más cerca. Y si nos ponemos de pie y leemos juntos, o ustedes me acompañan a leer estos versículos de 2 de Pedro capítulo 2, los primeros 3 versículos, y dice así la gloriosa palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató o que los salvó, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Que tú, Señor, a través de este estudio
renueves ese amor por tu palabra, Señor. Por nosotros escudriñar el manual de vida para que podamos, Señor, ser, Señor, lo que tú nos has llamado a ser, Señor. Reflejar a Cristo y tener la mente de Cristo, Padre, en cada una de nuestras situaciones y en todo lo que afrontemos en esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Este estudio que yo le estoy trayendo en esta mañana, yo lo que quiero crear es una base de los estudios que vamos a tener los miércoles como teníamos anteriormente, porque vamos a comenzar a tener estudio bíblico los miércoles de nuevo. Vamos a cambiar el ensayo para otro día de la semana. Entonces, estén pendientes en el chat. No sé si va a ser este miércoles o el otro próximo miércoles de arriba, porque mi esposa se tiene que reunir con el grupo de adoración, con los levitas, porque el día que ellos han estado ensayando ha sido los miércoles. Amén. Entonces yo quiero formar como una base sobre esto que vamos a estar estudiando los miércoles, porque vamos a tener un currículum de como si fuera estilo seminario, pero que lo va a ayudar a usted a entender mejor la palabra de Dios, a comprender mejor el mensaje de lo que Dios está hablando a través de su palabra, y para que usted no caiga en ningún error, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Entonces vamos a ver algunos métodos que se usan para interpretar la Biblia. Las herramientas principales para interpretar la Biblia se basan en el estudio, oigan bien, de la gramática, la lingüística que hay en el texto bíblico. Los que han estado en seminario, nosotros estudiamos eso, que usted no puede interpretar la Biblia de una manera como usted cree que se debe interpretar. Usted tiene que conocer el trasfondo bíblico para usted poder tener una correcta interpretación de lo que usted está leyendo. También hay que conocer también el contexto histórico, la cultura, los conceptos teológicos y aún la teología sistemática para usted poder comprender las Sagradas Escrituras. Amado, estas herramientas nos ayudan a interpretar de mejor manera los textos bíblicos, y esta herramienta involucra el uso de estudios literarios como análisis narrativo. Aquellos que han ido a universidades, cuando tienen que escribir un essay, saben de lo que yo estoy hablando. Cuando usted está haciendo una investigación sobre cualquier tema, la Biblia no es diferente a eso. También se puede estudiar de una forma estructural, simbólica, poética y retórica. Esos son métodos en cómo se puede estudiar la palabra de Dios. Ahora, la ciencia de cómo estudiar la palabra del Señor se conoce como hermenéutica, igual como la ciencia de enseñarnos a los líderes a cómo predicar se conoce como homilética. Muchos de ustedes también conocen esos términos. Entonces la hermenéutica es importante para entender de manera correcta los textos bíblicos. Esta ciencia, oigan bien, nos ayuda a interpretar los textos bíblicos con exactitud y a entender su significado, no lo que usted cree, amado. Entonces, por lo tanto, la hermenéutica bíblica es algo invaluable para los cristianos que desean tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Puntos principales cuando vamos a estudiar la palabra que debemos de tener en cuenta. Hay una manera correcta y una manera incorrecta para estudiar la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Que hay una manera correcta y una incorrecta. Número 2, no espiritualices demasiado las palabras de lo que estás leyendo.
obtén el mensaje principal previsto por el autor para la audiencia a quien él está escribiendo. Muchas veces queremos interpretar la Biblia literal con algo que estamos leyendo cuando el autor se lo estaba escribiendo a aquella generación de aquel entonces. Y por eso es, ustedes saben que por eso es que hoy en día hay tantas denominaciones. Porque se desintegró la iglesia del Señor con los principios, credos y dogmas de hombre. Y por eso usted hoy en día, dentro del cristianismo protestante, hay tantas denominaciones. Miren cómo son las cosas. Voy a dar un pequeño ejemplo, pero no es el que quiero utilizar. Considere este siguiente ejemplo de la siguiente afirmación y algunas de las posibles interpretaciones que podamos hacernos del mismo. Oigan bien, la afirmación: trabajo 13 horas al día, debo ser un superhumano. ¿Cómo usted interpretaría esta afirmación? Algunos la tratarían de interpretar, si fuera esto un versículo bíblico, comenzaran a pensar erróneamente, lo tratarían de que esto es darle una interpretación, lo que se conoce espiritual, y pensarían de esta manera: el 13 es el número de mala suerte, por lo cual el que habla es una persona con muy mala suerte, tal vez incluso esté poseída por algún demonio, o lo mejor hacia esto es mantenerse lejos de personas que piensan así. Esto es una interpretación de alguien que está tratando de espiritualizar esto. Hace un tiempo atrás aquí llegó una hermana que ella quería traer un seminario de guerra espiritual y nos tenía a mi esposa y a mí encima de nosotros que ella quería traer. Cuando comenzamos a conocer a la hermana, la guerra espiritual la tenía ella en su casa. Lo que ella quería traerle a la iglesia lo necesitaba ponerlo en práctica en su casa. Porque su familia, su matrimonio estaba todo desintegrado. Y ella quería traerle a la iglesia un seminario sobre lo que es guerra espiritual. Y a veces yo llegaba y la oía afuera hablando, y todo lo que hablaba: no, que tú tienes que guerrear, que tú tienes que ayunar, que tú tienes que hacer esto y lo otro. Y cuando mi esposa y yo nos enteramos de todas las situaciones que ella estaba viviendo, decía: ay, Señor. ¿Y saben qué? Así han llegado muchas personas a esta iglesia, de que son líderes, de que son pastores, de que hacían esto y lo otro. Y cuando los conocemos, como decir, casi íntimamente, que conocemos su núcleo familiar, uno dice: wow, qué nivel espiritual tan pésimo o tan bajo. Entonces, pero ¿saben qué? Eso es lo que hay hoy en día en la iglesia del siglo XXI. Y por eso, amados, es que yo quiero, y esta iglesia queremos que nosotros seamos un pueblo maestro. Que nos señalen, porque aquí se está enseñando buena palabra de Dios. Porque aquí los hermanos están siendo discipulados, están siendo cristianos maduros en las cosas de Dios. Entonces, oigan bien este segundo punto de cómo interpretar eso. Esto yo lo titulé interpretación simbólica, porque la otra es la correcta. Es otra errónea como que la acabo de dar espiritual. Oigan la interpretación simbólica. 13. Acuérdense que ese trabajaba 13 horas a la semana. 13 es igual a 7 más 6. ¿Qué quiere decir eso? El número de Dios es el 7 y el número del hombre es el 6. Por lo tanto, lo que el autor está diciendo en esta aseveración o esta afirmación es que Él es Dios hombre. Porque 7 y 6 son 13. Y como Él dice que es un superhumano, porque trabaja
13 horas al día, casi todos los días de la semana, lo confirma al afirmar que él es un superhumano. Entonces esta persona podría llegar al que está tratando de interpretar esto. Yo creo que pudiera ser el anticristo cuando se proclama Dios hombre. Ahora oigan la interpretación sensata. Esta persona trabaja literalmente 13 horas al día. Su uso del término superhumano es claramente figurativo, lo que indica que no sabe cómo lo puede hacer. Tal vez sea que sea Dios quien le está dando las fuerzas para lograrlo. Y si es así, Dios también puede darme fuerzas a mí para hacer las cosas aparentemente difíciles en mi vida, como la de este hombre. Eso es una interpretación sensata, ¿verdad? Que suena mucho mejor. Pero increíblemente, hermano, las dos primeras insensatas, les propongo que si así es como muchas personas leen e interpretan la Biblia hoy en día, ¿saben qué? Existe una manera correcta de leer la Biblia de un modo que desaparezcan todas las aparentes contradicciones que contiene el texto bíblico. O existen muchas interpretaciones válidas de un pasaje de las Escrituras. La diferencia entre las sectas, oigan bien, y los cristianos ortodoxos a menudo radica en la interpretación de unas pocas escrituras. Lo que le estaba diciendo de que hay muchas denominaciones. ¿Usted sabe lo que nos diferencia a nosotros? Cuando miramos las diferentes denominaciones, no son muchas las escrituras, son como decir un puñado de escrituras. Pero ¿saben qué? Eso nada más fue lo suficiente para comenzar una nueva denominación. Maneras incorrectas de cómo leer la Biblia. Número 1, espiritualizándola. Hay varias maneras en que la gente interpreta la Biblia. Una de ellas es personalizándola, espiritualizándola y simbolizándola. O sea, simbolizan y espiritualizan todo lo que están leyendo. Estas personas siempre buscan significados espirituales de todas las escrituras y analogías y parábolas y todo el texto bíblico. El problema con esto, ¿saben cuál es? Que hay tantas interpretaciones espirituales posibles para con cualquier pasaje bíblico. Usted puede sacar un sinnúmero de interpretaciones espirituales. Si yo los pongo cada uno en una clase, léame este versículo y le pregunto, ¿qué usted cree de ese versículo? Yo voy a oír totalmente, todos lo ven de un punto de vista diferente. Mire, se me olvidó dejarles saber que el martes tuvimos, ustedes saben que los caballeros nos reunimos una vez al mes, un servicio glorioso aquí entre los caballeros, porque estudiamos la palabra de Dios y todos compartimos, porque no todos lo sabemos todo, y con lo que compartimos todos fuimos edificados y salimos todos bien contentos de aquí. Que algunos hermanos me pidieron los versículos, que le enviara los versículos que utilizamos, porque fue de mucha edificación para todos. Entonces, de esa es la manera que su pastor quiere, de que cómo nosotros debemos crecer cuando estamos reunidos en los grupos pequeños, en la escuela dominical. Mi esposa dio tremenda clase de escuela dominical, que tiene mucha similitud y semejanza de lo que yo estoy hablando en esta mañana, de cómo debemos interpretar la palabra de Dios para nosotros poderla vivir, para vivir vidas santas. No porque le estamos añadiendo nada a la salvación, porque ya Cristo, el sacrificio de Cristo fue completo, no tenemos que añadirle nada a nuestra salvación. Pero cuando nosotros conocemos la profundidad que hay en el texto bíblico, mi amado, usted se enamora del Señor. Usted se enamora de esta palabra, de este manual de vida.
Y no hay nadie que venga, no hay diablo que venga con ninguna artimaña que vaya a confundirlo a usted, como está sucediendo en medio de muchas denominaciones hoy en día. Entonces, amado, por lo general, la mayoría de los cristianos elaboran su propia interpretación espiritual, que depende en gran medida, oigan bien, de su trasfondo religioso y de sus experiencias. Y lo que ocurre inevitablemente es que la gente habla y le añade a la palabra de Dios en lugar de permitir que la Biblia le hable, que Dios le hable a ellos a través de la palabra de Dios. Pero nosotros le añadimos a la palabra del Señor, en vez de permitir que sea la palabra de Dios que nos hable a nosotros. Entonces, en lugar de extraer de la palabra el mensaje que Dios quiere transmitirnos, terminamos metiendo en ella, muchos terminan metiendo en ella sus doctrinas favoritas. Y por supuesto quieren afirmarlo con que fue el Espíritu Santo. Porque yo he estado compartiendo cuando he salido y con otros hermanos y nos sentamos y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Y hay personas que se ponen en una actitud como ellos son los que se creen que ellos son los que se lo saben todo. Y después, para afirmarlo, dicen no, porque eso me lo dio el Espíritu Santo. Es como en los 40 y casi 2 años que llevamos mi esposa y yo andando con el Señor, de cuando personas quieren tomar una decisión sin considerar a Dios, dicen ya nosotros oramos. Como decir, pastor, no diga nada que ya esto está planchado. ¿Sabe? No, pastor, ya su consejo no vale. ¿Sabe? Entonces imagínense, ¿quién podría cuestionarlos? Terminé yo esa aseveración que acabé de hacer. ¿Cómo yo voy a cuestionarlo a usted? Ya usted oró. Yo dice, Dominus Santissimus Sanctus, amén, es lo único que le puedo decir. Que Dios lo bendiga con esa decisión que usted va a tomar. Pero qué triste, que al cabo de unos meses vienen donde uno, porque cuando uno toma decisiones incorrectas, mi esposa se lo dijo en esta mañana, yo se lo voy a repetir. En todas esas decisiones incorrectas que nosotros tomamos, vamos a pagar consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos por capricho, porque yo soy quien lo sé todo y usted no sabe nada, vas a pagar un precio caro por esa decisión que estás tomando. Número 2, el Espíritu Santo no interpreta la Biblia por nosotros. Esto es un error bien grande en muchos. O sea, en ningún lugar en la Biblia se nos dice que el Espíritu Santo interpreta las Escrituras por nosotros. Es nuestro trabajo usar correctamente la verdad. Miren cómo el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. No que usa bien el credo, no que usa bien lo que te dieron en una, como dice, en una conferencia de esta de que te trajeron un motivador o un coaching. Sí, porque esa es la última y hay mucha iglesia envuelta en esto, amado. Y en cierta manera hay ciertas verdades que se pueden utilizar de estas herramientas, pero algunos se van completos, se tiran de cabeza completos cada vez que oyen, wow, eso debe ser tremendo. Y terminan lo que se conoce como el pensamiento positivo y ahora cambian hasta su manera de hablar. Y enseguida corrigen a uno, ay muchacho, tú tienes una actitud bien negativa. O sea que no puedo decir ni de que estoy enfermo.
Porque enseguida piensa que uno es un inmaduro espiritual, que estoy enfermo. Sí, porque eso sucedió, amado, cuando comenzó el movimiento de la superfe y de la prosperidad. Si usted se enfermaba era porque estaba mal con Dios. Si usted no estaba guiando un BMW o un Mercedes del último modelo, usted está mal con Dios. Usted no ha aprendido a poner los principios bíblicos. Y yo digo, ¿de dónde sacaron a este aparato, bueno, a esta persona, para tratar de decirme a mí de que yo tengo que tener una casa de $1 millón, conducir un BMW o un Mercedes para yo representar de que estoy bien, porque les sirvo a un rey de reyes y señor de señores, que es dueño de todo, del oro y de la plata? Pero ¿saben qué? Muchas personas dentro de la iglesia del siglo XXI han sido embabucados, anestesiados con este tipo de enseñanza. Y caen, amados, como yo le he dicho muchas veces a ustedes, como corderito llevado al degolladero. Ignorantemente caen como necios. Entonces, amado, pero solo podemos poner en práctica lo que entendemos que es la palabra de Dios. Así que si nuestra interpretación es errónea, nuestro estilo de vida también va a ser erróneo, porque terminaremos poniendo en práctica algo que es incorrecto. Lo triste es que nunca sabremos lo que está mal, pero algunos se preguntan, oigan esto, ¿no es el Espíritu Santo quien nos convence? Por supuesto que sí, mis amados. Pero es posible que nuestras conciencias, oigan bien, se vuelvan insensibles a la convicción que trae el Espíritu Santo. Una forma segura de que esto suceda es cuando almacenamos en nuestras mentes interpretaciones falsas de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a tomar nosotros? Decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque hemos programado este disco duro con mala información. Y cuando se habla de herejías, una herejía es lo que se conoce en el sistema de computadoras. Eso es como un virus que daña todo el sistema. Y cuando usted está programado por enseñanzas que son de herejías, este software, este programa bíblico, que es para que nosotros tenerlo grabado, download en nuestras mentes, lo que hacen ese tipo de virus y de herejía es dañar lo que Dios quiere programar en nuestras mentes a través de su palabra. Entonces, otro problema que hay, número 3, leyendo con interpretación denominacional. Y esto es de la manera lo que X denominación cree. Aquí habemos de todas las denominaciones: católicos, metodistas, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios, luteranos. Aquí todos mis hermanos, como ya yo he tenido conversaciones con ellos, todos me han dicho, o sea, aquí hay un sinnúmero en la iglesia de doctrina. Entonces yo como pastor, ¿cómo puedo yo tratar de que canalicemos todo este sinnúmero de doctrinas que hemos aprendido y hemos sido discipulados por nuestras denominaciones, que sea lo correcto, que sea la revelación de lo que Dios da a través de su palabra? Entonces, este método muy común de interpretación es no usar ningún método. Muchos cristianos ni siquiera interpretan la Biblia. ¿Sabían eso? En lugar de eso, hacen que su denominación la interprete por ellos y le digan qué deben creer. Ay, Dios tenga misericordia de nosotros. De este modo, su religión se convierte en un tipo de ídolo. Hay personas que se atreven a morir por doctrinas de su denominación.
Y yo digo, Dios mío, hasta, ¿cómo dice? Hasta cuánto el diablo puede engañar y confundir una personas que se atreven a dar hasta la vida por eso que creen. Y yo muchas veces cuando me he encontrado con personas así, tengo que tomar la actitud de Cristo. Ser manso y humilde y dejar que ellos sigan con sus creencias, porque ustedes saben que la palabra de Dios no es para contender con ella. Entonces, quédate tú como ganado y yo perdido. Pero vamos a ver al final del camino quién estaba correctamente. Entonces, amado, todo esto es, me dice, todas estas palabras de ideas preconcebidas de lo que es la verdad para someter las enseñanzas de denominaciones dentro de nuestras creencias. Esto es simplemente se convierte en una religión y no es lo que Dios quiere. ¿Y cuál es el propósito de lo que Él nos está enseñando en su palabra? Esto no es en absoluto diferente a las tradiciones de los fariseos. Los fariseos, amados, cuando usted estudia la palabra de Dios, eran bien celosos, comenzaron defendiendo la pureza de la ley, de lo que era la palabra de Dios en aquel entonces. Pero ¿qué sucedió? Comenzó a menguar ese celo por la fidelidad de la ley y comenzó a resurgir y a subir, a tomar ¿cómo dice? Un nivel de incremento y crecimiento sus tradiciones. Y comenzaron a añadirle dogmas y principios de hombre. Y por eso si usted estudia Mateo 15, usted va a ver cómo Jesús reprendía a todos los, y entonces le llaman a todos los de la secta de los fariseos, porque se cambió de que eran celosos para con la palabra de Dios, la transdiversaron y ahora son una secta. ¿Qué es lo que ha ocurrido con muchas personas? Los testigos de Jehová, eso es una secta. Los mormones son una secta. ¿Por qué? Porque ellos transdiversaron Joseph Smith y John Russell, el fundador de los testigos de Jehová y el fundador de los mormones, le añadieron a la Biblia y escribieron libros donde ellos están diciendo que revelaciones que recibieron de parte de ángeles. Cuando la misma palabra de Dios dice que el que le añada a esto, así sea una coma o un punto o una tilde, dice que sea ¿qué? Anatema. ¿Y qué quiere decir la palabra anatema? Maldito. Imagínense cómo el diablo con su sutileza está engañando al mundo. Ahora vamos a ver la mejor manera de leer la Biblia. Este estudio lo voy a tener que dar en 2 semanas, pero cada vez se va poniendo mejor. La Biblia es un libro escrito, yo le repartí, le dieron hojas donde usted ven todas las divisiones que hay bíblicas. O sea, la Biblia es un libro escrito por más de 40 autores en un periodo como de 1500 años. Creemos que fue dada por inspiración del Espíritu Santo. Y si van conmigo a 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es, ¿qué dice ahí? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. De modo que Dios influyó en estos santos hombres de Dios que la escribieron. Entonces, amado, cuando usted oye, como cuando yo he estado testificándole a algunas personas, me dice, ¿tú crees toda esa bobería?
que dice en ese libro, eso fue escrito por hombres. ¿A cuántos de ustedes le han contestado a lo mejor algunos familiares así? Muchacho, tú eres un fanático. ¿Tú crees todas esas historias que están ahí? Pero cuando uno ha tenido un verdadero encuentro con Dios, y cuando tú sabes que tú no entraste a una religión, sino a una relación con el Creador del universo, y que esto no es algo de wow, algo místico, que tú has experimentado en tu propia carne, de que Dios es real, de que tú has experimentado a través de la presencia del Espíritu Santo la persona de Cristo Jesús en tu vida. Amado, no hay diablo que te venga a decir a ti que esto es fábula, que esto es falso. ¿Por qué? Porque tú lo has experimentado en tu propia carne. Entonces no hay diablo que te robe esa bendición. Ahora, si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no te metes con el Señor para tú tener esas experiencias con la persona del Espíritu Santo, que tú experimentas, amado, que como le ha sucedido aquí a hermanos en el altar, sentados ahí, algunos que comienzan a llorar, otros que caen al piso, porque saben que no aguantan como dice, su carne, su cuerpo físico. Es tan fuerte la presencia de Dios que sienten en su vida. Y usted le puede decir a eso, mira, eso que tú hiciste, eso es un show. Eso es emocionalismo. No. Los que han experimentado esto, le podrán decir eso a usted, pero usted está bien seguro que lo que usted ha sentido y lo que usted ha recibido, no hay diablo que se lo rabe, porque usted sabe que ha sido Dios mismo quien se le ha manifestado, porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces eso es algo glorioso, amado. Pero si vivimos una vida como se vive en esta nación, que todo es un corre, 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 no tenemos tiempo de tener un altar familiar con nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo educados por las redes sociales, por la tableta, por el celular. Y tú no te sientas con ellos a estudiar la palabra de Dios y a tú interpretarla, que esa palabra se vuelva vida en sus propios ojos. Y que tú los aconsejes. No como yo he oído a algunos padres que tratan de enseñar a sus hijos con regaños y peleas y prohibiciones, en vez que tú con amor sentarlo y decir, mira mamita, papito, yo te estoy enseñando esto porque tú sabes que yo te amo y yo quiero lo mejor para ti. Y a lo mejor tú, si eres sabio, puedes conseguir algún video de algún joven, de algún testimonio, como yo le he enviado a muchos de los jóvenes aquí, de testimonios que hay en Facebook, que ustedes ven jóvenes tatuados de aquí de la coronilla hasta abajo los pies, y hablan la vida de drogadicción, de maldición que vivieron, y cómo Cristo los ha libertado y ha transformado sus mentes y sus corazones de una manera gloriosa. Entonces, ahí usted comienza a abrirle los ojos a su niño, a su joven, y ellos mismos comienzan a decirle, papi, yo no entiendo esto. ¿Qué quiere decir el Señor con esto en la palabra de Dios? Y como ya tú te has preparado y porque tú amas a tus hijos, entonces tú aprovechas bien el tiempo, porque de la manera que lo están haciendo muchos es bien fatal. Se pasan trabajando horas larguísimas y lo que hacen es, llegó el fin de semana, bueno, vámonos para un parque para Orlando. Se creen que dándole cosas materiales a los hijos o diversiones los van a hacer de que ellos los amen y que amen las cosas de Dios. No, amado.
Cuando tú le enseñas a tu hijo, primero le das el ejemplo con tu testimonio a tener intimidad con Dios. Y que Él comience a ver en ti la persona de Cristo en tu vida. Tu hijo va a querer lo que tú tienes. Tu hijo va a desear lo que tú tienes, mi amado. Pero si todo lo que oye es peleas, regaños, y no hay esa intimidad, esa comunicación que tú debes tener con ellos, cuando lleguen, como le ha sucedido a muchos pastores legalistas en mi isla de Puerto Rico, cuando los hijos llegan a una edad de joven adulto, no los vuelven a ver en la iglesia. Y a veces lo triste han sido los pecadores más empedernidos que usted se pueda encontrar en la calle, porque odian la iglesia y odian las cosas de Dios, porque su padre, en vez de ser un padre amoroso, fue un dictador en el hogar. Entonces, no dejen que el diablo les robe a ustedes. Entonces, amado, tenemos que comenzar de cómo, ese versículo, de cómo utilizar la palabra de Dios bien usada. Número 1, cuando usted lee algo, debe tomar en cuenta el mensaje original para la audiencia original que le mencioné al principio. O sea, el mensaje para la época en que se escribió. Cuando Pablo escribió esto, ¿estaba a quién hablándole? Cuando le está diciendo a las mujeres que callen en la congregación, porque esta es una que la usan bien mal usada, que la mujer no puede hablar en la congregación, y si tiene algo que decir, ¿qué está diciendo Pablo? Que le pregunte a su marido en casa. O sea, las mujeres no podían ni hablar en las sinagogas. Y no solo ellos se dividían, la mujer a un lado y los hombres a otro. Pero la mujer no podía hablar en la iglesia. Cuando está diciendo Pedro que la mujer no se arregle con peinados ostentosos, que no use ni oro, ni prenda, ni vestidos costosos. Amado, le está hablando a mujeres, ¿ok?, que andaban desordenadamente. Entonces, hoy muchas denominaciones traen esto como un dogma para que la mujer se arregle, haga, vista como supuestamente para ellos, los líderes de estas denominaciones, como una santa. No puede usar pantalón, porque si no, en Puerto Rico le decían hijas del diablo a las que usaban pantalones. Y el que tenía un televisor en la casa, ese era el cajón del diablo. Eso es legalismo, y eso es algo que Satanás utiliza en este tipo de denominaciones para hacer que los hijos, cuando lleguen a esa edad que les mencioné, se vuelvan personas rebeldes por toda la dictadura que le trajeron padres que eran bien legalistas. Pero no es el mensaje de lo que está hablando la palabra de Dios ahí. Otros, amados, ¿cómo nosotros tomamos la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida? O sea, una vez que obtengamos esa información, podemos proceder a aplicar el mensaje a nuestras propias vidas. Si así lo desea, tenemos que determinar cuál es el mensaje expedido por parte de Dios para nosotros, personalizar el mensaje, oigan bien, original. Entonces vamos a poder ver cómo Dios trató con aquellas personas de aquel entonces y saber cómo Dios está tratando con nosotros ahora en el siglo XXI. Pero tenemos que conocer el trasfondo bíblico completo. Porque si no, lo que vamos a caer es en un error. Por eso es cuando usted estudia la palabra fuera de contexto, no toma en consideración a lo mejor cuál fue el mensaje central, como en los papeles que ustedes tienen,
del libro al cual usted está leyendo, ya sea cualquiera de las cartas paulinas o cualquiera de los evangelios, ¿cuál fue el mensaje central? ¿Para quién iba dirigido y cuál era el propósito? O sea, mucha gente usa la Biblia fuera de contexto para crear un pretexto. O sea, para crear excusas y para crear herejías y manipulaciones dentro de la iglesia. Que por eso es que hay tanta falacia y tanta mentira, amado, dentro de muchas congregaciones, donde los hermanos están siendo manipulados domingo tras domingo por hombres que están detrás de esto, mire, detrás del dinero. Entonces, por eso es, amado, que si nosotros no aprendemos a estudiar la palabra de Dios correctamente, podemos caer en muchos errores. Otros posibles significados. Entonces, una vez que determinamos cuál fue el mensaje original y comenzamos a personalizarlo para nosotros y comenzamos a buscar la interpretación correcta más posible a través de la espiritualización y el simbolismo, porque hay cosas en la Biblia que también son simbólicas. Lo peor que ocurre con muchos nuevos creyentes, lo primero que quieren saber es cuándo es el fin del mundo. Y la mayoría de los creyentes, ¿sabe qué hacen? ¿A dónde se van? A estudiar el libro de ¿qué? De Apocalipsis. En vez de comenzar, que es lo que se le recomienda a todo creyente, a estudiar detalladamente el libro, el Evangelio según San Juan, para tú puedas enamorar y conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de lo máximo siendo el creador del universo, el Dios omnipotente y el Dios omnipresente, porque Jesucristo no era cualquier cosa, amado. Jesucristo no era hombre. Jesucristo era el Dios que creó completamente el universo y tomó forma de hombre para poder llegar a los hombres, para que los hombres lo recibieran, para que los hombres, amados, fueran parte de la familia de Él. Porque muchas personas dicen, sí, yo soy hijo de Dios. Mentira del diablo. Somos criaturas y creados por Dios. Los únicos que son hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de sus vidas. No importa la denominación que cualquiera de tus familiares pertenezca y diga, no, yo también soy hijo de Dios. Si ellos no han tomado esta decisión, ¿saben qué? No son hijos de Dios. Son criaturas creados por Dios. Porque dice la palabra de Dios que solamente hay salvación a través de una sola persona. Y dice que el que confesare y fuere bautizado será salvo. Entonces, amado, no todo el mundo es salvo. Entonces, por eso es peligroso, amado, buscar únicamente significados también espirituales. Si todo lo que conocemos son interpretaciones espirituales de las Escrituras, entonces nunca sabremos realmente cuál es la correcta interpretación y cuál es la revelación que Dios quiere darle a esa porción bíblica que estamos estudiando, a ese libro que estamos leyendo. Por eso yo le digo, amado, ustedes saben que es una manera errónea de leer la Biblia. Hoy es lunes, hay muchas personas que hacen esto, tienen lo que se conoce un devocional. Y a veces el devocional trae algo de motivación y trae 4 o 5 versículos. Eso es como ir yo, en vez de cocinar una buena comida que me alimente, muchos vegetales, carnes blancas, con los ingredientes correctos. Cuando usted hace esto, que todo lo que usted recibe durante toda la semana es un devocional o una reflexión, usted lo que está haciendo es, se está alimentando, como hay muchas personas enfermas con diabetes, con cáncer, con una multitud de enfermedades que hay en esta nación, porque esta es una nación enferma, amado. Ustedes
Si han oído las estadísticas, la nación de los Estados Unidos es una, y aún con todas las riquezas que posee, una de las naciones con más alto nivel de enfermedades mortíferas que cualquier otra nación en el mundo. Entonces usted lo que se alimenta es Happy Meal. Happy Meal, McDonald's. Burger King. Pero ¿saben qué? Eso mismo lo están haciendo muchos creyentes en vez de estar alimentando, como dice el apóstol, con carne, con alimento sólido. Por eso cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, no sabemos cómo enfrentarlas porque no conocemos la profundidad, la anchura, o sea, todo lo glorioso que Dios tiene para nosotros, que se encuentra en este libro, amado, que se conoce como el manual de vida. Y tenemos familias desintegradas, matrimonios en una condición que lo único que falta es que ir ante un abogado para poner los papeles de divorcio, y están dentro de la iglesia. ¿Sabían ustedes, amado, que una de las, pues miren la condición de la iglesia del siglo XXI, que la estadística más alta de divorcio se encuentra supuestamente dentro de las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocen el manual de vida, porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, lo que tienen es un espíritu de religión. Muchos salieron de la iglesia tradicional, ahora entraron a la iglesia protestante, pero su carácter no ha cambiado. Su carácter sigue siendo el mismo de antes de haber conocido a Cristo. Entonces, usted ve al padre y mira a cada uno de sus hijos si son varones y parece que fueron cortados, como dicen en Puerto Rico, con la misma tijera. La misma similitud. El padre es un mal hablado, el hijo es un mal hablado. Amado, yo lo he visto en mi familia. De los tíos míos, eran alcohólicos, todos los hijos salieron alcohólicos. En diferentes partes de mi familia, los tíos míos se divorciaron, casi todos los hijos se han divorciado. ¿Por qué? Porque esa es la semilla que el diablo ha estado sembrando por diferentes generaciones. Pero hasta que nosotros tomemos una actitud seria para con la palabra de Dios y nos humillemos, amado, tenemos que tomar esa actitud como la tomó Cristo. Y esta es la primera parte de este mensaje. Yo voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Voy a terminarlo la semana que viene. Pero si nosotros tomamos una actitud seria con la palabra de Dios y la ponemos por obra, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Y no voy a tener que decir, te voy a manipular. Para que ahora, amados, ustedes oyeron, ¿le gustó esa palabra? Ahora tienen que sembrar cada uno una semilla de $1,000. Eso es lo que usted oye, amado, en muchas congregaciones y aún en la televisión cristiana. Para que lo que se sembró o supuestamente la semilla de la palabra de Dios que se trajo, para que ahora ella me dice, eche raíz y crezca. Ahora usted tiene que pasar y traer una ofrenda de $1,000. ¿Saben qué? Eso es una mentira del diablo. Eso es manipulaciones que usted las ve en muchas iglesias que están siendo dirigidas, óigame bien, y no digo que no existan.
en muchas iglesias que supuestamente están siendo dirigidas por profetas y apóstoles del siglo XXI. Esto es lo que están enseñando. Si no, encienda alguno de los programas enlace y ahí el Señor se lo va a confirmar. Pongámonos de pie. Terminamos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, por lo bueno que tú has sido aún para conmigo, Dios. Porque aún en mi rebeldía tú has sido fiel. Me guardaste, oh Dios, tantas veces, Señor, de haber podido perder mi vida, oh Dios. Has bendecido mi hogar, mi familia. Tú has sido tan bueno, Señor. Aún yo siendo un malagradecido, Dios, tú fuiste fiel. Y has sido fiel con cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Por eso yo te pido en esta mañana, oh Dios, que volvamos al manual de vida. Que nos enamoremos, oh Dios, del manual de vida, Señor. Y que podamos, Señor, recibir la revelación que tú tienes en Él para con cada una de nuestras vidas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.